Ya. Bueno, antes, este de acá era el modelo de archivador que se manejaba. Porque ese es el archivador de mi grupo cuando yo pasaba cirugía. Tiene como tal una carátula general, los integrantes y demás. Y luego, como estaba en el archivo, digo en el Excel, tienen carátulas para los casos que vamos a hacer. ¿Ve? Esto ya incluso se puede dividir mejor en orquiectomía felinos, orquiectomía caninos. ¿Vale? Y luego ya están sus respectivas fechas. Esto lo vamos a ver mejor allá. ¿Ya? Pero lo que quiero que consideren, por ejemplo, de ese archivador es que todo tiene carácter. ¿No ven? Todo. Si hay algún caso clínico, digamos, de igual manera. ¿Ya? Ahora, esto por ejemplo está incompleto. Ahora. Y este de aquí es el menos incompleto. Hay una hoja. Ya. Hay una hoja que está en el Excel en el cual dice el caso, tiene qué tipo de cirugía ha sido, si es canino, felino y la función que cumple cada persona. No sé si han revisado en el Excel, hay una tabla donde es un resumen prácticamente de todo lo que se hace. Porque en función de eso yo voy a ver, digamos por ejemplo de este caso, ¿quién es? Este es Satanás. Entonces Satanás debería estar en esa tabla, resumen, y yo saber más o menos qué cosas le computaron. Obviamente en una radioterapia no hay cirujano y demás, ¿no? Pero necesito saber igual qué personas han trabajado ese día, porque puede llegar a pasar que no trabaja una persona, ¿no? No hay problema, pueden hacer entre tres, así. Evidentemente la cirugía no cuenta para esa persona que no vino, o el caso clínico, etc. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos una carátula de casos clínicos y evidentemente el primer caso clínico, por así decirlo, es la radioterapia. Porque desde aquí ya hacemos la valoración clínica del paciente, ¿no? Y este de acá debe estar incompleto, pero veremos. Tiene, por ejemplo, lo que viene siendo el resumen de lo que se hizo antes de la radioterapia, durante la radioterapia y después de la radioterapia. Si en casos clínicos, es muy importante, si en caso se detecta algún tipo de anomalía, siempre deben tener la fisiopatología. Por ejemplo, llega un caso de parvovirus. Para tratar cualquier enfermedad o patología, siempre es importante saber la fisiopatología de la enfermedad, porque en función a eso nosotros escogemos ciertos medicamentos a emplear y armamos un plan terapéutico, ¿ya? Noten, por ejemplo, acá, y en función al plan terapéutico, nosotros justificamos de forma fisiológica el porqué del tratamiento. Pónganse así, un ejemplo bien rápido. El parvovirus tiene una fisiopatología donde el virus llega a ingresar a las células de multiplicación rápida, entonces se multiplica principalmente en los tejidos del intestino, entonces empieza a hacer su multiplicación ahí, rompe ese tejido, empieza a generar hemorragias, demás, ¿no? Toda la parte bien técnica. Y en justificación a eso, nosotros hagamos un plan terapéutico. Si presenta hemorragias, ¿qué vamos a usar como un primer medicamento? Un antihemorrágico, ¿no ve? Entonces la justificación tiene que estar en función de cada medicamento. Por ejemplo, aquí usa un Recentrón. ¿Por qué? Porque este reduce el nervio tanto, si produce de que el paciente ya no tenga émesis, reduce el reflujo esofágico. Merceptón, ¿por qué? Porque tiene la metionina, que es un poderoso aminoácido antioxidante que llega a aclarar todo. La nitidina, que es un antiácido que bloquea los receptores, todos los medicamentos que se utilizan al momento de cada paciente. ¿Ya?
Esto de la fluidoterapia es lo que les había dictado acá, ¿no ven? Más o menos qué cosita. Y normalmente eso es lo que vamos a utilizar en casi todos los pacientes, ¿ya? Solo en la primera fluidoterapia vamos a utilizar un lacetrón para evitar la émesis del paciente. Vamos a asumir, entre comillas, que todos tienen gastritis, ¿no ven? Tenemos de igual manera lo que viene siendo la ficha clínica. De esto de igual manera tenemos que ver, no es complicado, creo que todos, digamos, sabemos manejar una ficha clínica, pero hay algunos detalles que para mí son importantes, ¿ya? Por ejemplo acá, el rojo, amarillo, verde hace relación a cómo es el dueño o el tutor del paciente. Rojo es un dueño bien quisquilloso, inquieto, que te pregunta de todo y de nada, hasta si sabe o no sabe. Mayoría de los casos puede llegar a ser doctores, abogados, o a veces cualquier persona que esté bien nerviosa con el paciente. Amarillos, que es como que sí, como que no. Y verde, que es que les deja realizar todas, sin problema. Porque siempre hay gente que les va a dar confianza, ¿no? Que les dice, no, sí, hazlo todo así. Yo soy igual a uno, les llena de confianza. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque no siempre atiende la misma persona, el mismo paciente. Pónganse que hoy atiende Luciana y para ella vio todo y no marca esto. Pero pucha, ella había visto que era una dueña así bien jodida, así que le gritaba y todo, y mañana la tiene Abigail. Y Abigail le empieza a gritar así de todo, y no, no, ¿por qué así? Entonces, un día antes ya debería estar anotado en rojo para que Abigail se prepare mentalmente con el dueño y decir, ¿sabes qué? Ya, aquí quien manda soy yo, ¿no? Entonces, de esa manera, para mí es importante porque permite a ustedes ver su forma de cómo van a tratar al dueño, ¿ya? Acá la inicial del paciente, los datos generales y demás. Todo, absolutamente todo debe estar lleno, porque todo se revisa, ¿no ven? Entonces todas estas cosas se revisan. Y aquí reflejo tu oxígeno, no han valorado. Entonces está incompleto, ¿no ven? Atrás, de igual manera se valoran las cosas, hidratación, piel, si es que tienen muda de pelo, así. Siempre consideren que hay espacio para las observaciones, dependiendo del parámetro que estemos evaluando. ¿Ya? Esto lo voy a explicar después, con calma, pero por ejemplo, normalmente en pacientes que no tienen nada, no hay un diagnóstico como tal, ¿no ves? O sea, un paciente de rutina, entre comillas, los que van a venir para la fisioterapia van a ser pacientes sanos. Entonces no vamos a ver ningún diagnóstico, entre comillas, a no ser que un día antes alguien se anime y realice una ecografía y ya determine algo más, ¿ya? El plan terapéutico, en mayoría de los casos van a ser fitoterapias, no en todos, pueden ser simplemente inyecciones, pero acá es muy importante ver qué fármacos estamos utilizando, qué vía de administración tiene, la dosis, dosis en ml, frecuencia, observaciones. En observaciones normalmente algún detalle, tal vez el color, así en las primeras clases podría poner. Y el costo. El costo de fármaco, ya ustedes, dependiendo de sus medicamentos, ya saben cuánto les cuesta un ml. ¿No ven? Digamos, han comprado un medicamento 300 pesos de 100 ml, el ml les sale 3 bolivianos. Y si en este paciente han gastado aquí 2 ml, ¿cuánto cuesta? 6 bolivianos. Entonces, esto es importante igual porque de esta manera ustedes van a tener su descargo por paciente y van a saber realmente cuánto se gasta en la parte práctica y real, en la vida real, por paciente en cada caso van a tener. Esto pasa en orquiectomías, en VH, ¿no? En antibióticos de igual manera. Acá, por ejemplo, tiempo de aproximación de tratamiento en caso hubiese, fecha de próxima consulta y demás. Docente a cargo, auxiliar y grupo a cargo. Tipo de servicio, fluidoterapia, ¿no? Costo total, en función a lo que van a sacar, ¿no? Esta, por ejemplo, es la ficha clínica, ¿no? Para la fluidoterapia solo vamos a usar la ficha clínica. La quirúrgica solo es para las cirugías, ¿ya? Pueden usar las dos en cirugías, no, si hacen más, no es un problema, ¿no? Pero la que yo necesito para cirugía es solo la quirúrgica. Con eso me basta mi sobra. Y esta, sí o sí, para casos clínicos.
La quirúrgica no es tan específica para, porque ahí ponen preguntas relacionadas a la cirugía y eso no es tan pertinente para un caso clínico. Puede haber la excepción de que un caso clínico pueda llegar a ser una cirugía, una mastectomía, por ejemplo. Entonces ahí sí, ¿no? Puede que usen las dos. Porque el primer día no saben para qué vino, ¿no? No, que tiene un caso, que tiene así una masa. Tal vez primero la ficha. Pero más adelante puede que ese mismo paciente tenga que hacer la ficha quirúrgica. Porque puede que sea una cirugía, ¿no ven? O una piometra, por ejemplo, ¿no? Esto de acá es muy importante llenarlo y tiene que ir de la mano con los reportes postoperatorios en casos clínicos y en las cirugías, ¿ya? ¿Por qué? Aquí en los casos clínicos, por ejemplo, nosotros armamos un plan terapéutico de medicación y cada día se va tal vez modificando alguna dosis, se va quitando algún medicamento o aumentando algún otro y tiene que estar bien. Y en la parte de los postoperatorios, acá me tienen que llenar, por ejemplo, el antibiótico, el antiinflamatorio, el analgésico que estén utilizando. Y si correspondiera, tal vez que queramos que no hay algún tipo de hemorragia, normalmente yo les digo que dejen al paciente con vía. ¿Qué quiere decir eso? Que siga canalizando. Entonces cubrimos con el vendaje Coban y se va a su casita así nomás y llenan, si es la pertinencia, la crioterapia correspondiente. ¿Ya? De igual manera lo mismo, los datos, costo y costo total. ¿No ven? Acá es importante algo que le van a poner insumos en general, por ejemplo, el tapón de farina, la bránula, una aguja, una jeringa. Entonces eso lo van a acumular en un solo gasto general para el paciente, ¿ya? Porque eso cuesta o no. Cuesta una jeringa, cuesta una aguja, todo eso cuesta. Lo demás en medicamentos específicos. Pero luego le ponen insumos generales, una gasa, una torunda, ¿no? Todo es dinero, ¿no ven? Entonces, insumos generales en cada uno. ¿Qué más? Aquí luego esto ya se repite lo mismo, dependiendo cuánto sea el tiempo de la terapéutica. La carátula, normalmente, acá solo en esta carátula se ha aceptado una foto, pero hay dos formas. Uno es hacerlo de esta manera, que es pre-intre-post, con la descripción correspondiente en una hoja, pero también, o si no, en la carátula poner solo las fotos del pre-intre-post, ¿ya? Pero estas descripciones tienen que estar sí o sí, ¿ya? Entonces ya lo ven ustedes cómo van a desarrollar el formato, y eso se van a ir dando cuenta con lo que vayan avanzando con los casos, ¿ya? Por ejemplo, esta es de la primera práctica, ¿no? Que se va a tener de fisioterapia. Ovarectomía, ven, profilaxis, por ejemplo, este de acá está desordenado, ¿no ven? Hemos dicho que tienen que tener carátula por caso. Esto, los ovarectomías en un lado, los casos clínicos en otro lado. Aquí están los de hace rato. Esta de acá es lo primerito que tenía que estar adelante, ¿ya? Aquí, la fecha de intervención, nombre del paciente, especie, sexo, edad, esto está en el Excel, ¿no? Cirugía o caso clínico, tal vez, todito. ¿Y quién ha hecho? ¿No ves? ¿Se dan cuenta? Esta es la tabla de resumen que igual a ustedes les va a permitir ver, no, vos has operado 10 veces, ¿qué te pasa? Ya basta. Entonces ya no operas más, ¿no? Entonces ya ustedes de esa manera igual se van a organizar, ¿ya? Eh, bueno, este grupo, digamos, tenía su registro igual con calendario, pero me lo han llenado. A ver, este de aquí. Orquiectomía. Carátula. Datos, nombre, especie, raza, color, edad, sexo, esterilización. Esto normalmente no, pero pueden llegar a no. Tatuaje depende, hay veces pacientes que llegan o no. Lo que les decía, resúmenes, primer cirujano y segundo cirujano, de todo lo que se ha realizado en la cirugía. Hay un consentimiento que lo vamos a ver igual al momento de hacer cuando avancemos anestesia, que igual les he mandado al grupo, que lo deben leer ustedes, igual se le explica al grupo. Esto lo vamos a ver con calma, pero ya lo van llenando igualmente. En este caso, por ejemplo,
Este gatito, ¿por qué lo han puesto fisiopatología de la enfermedad? Si bien ante una orquiectomía han detectado que tenía algún nódulo linfático inflamado. Entonces, ¿a consecuencia de qué? Han puesto eh, su probabilidad de por qué puede ser y la justificación ya de toda la medicación que se ha administrado después, por medicamento, ¿ya? La ficha clínica y quirúrgica, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Si es una orqui, simplemente basta con esto, ¿no? Porque es un poco más resumido y tiene preguntas un poco más específicas para la intervención quirúrgica, ¿ya? Y acá atrás tiene lo que es de la ficha de anestesia. Esto de acá, para que practique tanto el enfermero, lo llena el enfermero totalmente, en función a lo que ha hecho el anestesista en la otra hoja, ¿no? Pero lo tiene que llenar el enfermero, sí o sí. Porque de esta manera, no hay otra manera, porque si no, si hacen una vez, así se olvidan y no hacen bien. Entonces tienen que copiar otra vez y ahí mismo se van viendo por qué había hecho eso y demás, ¿ya? Descripción de la cirugía, igual bastante cortito, la hora y demás. Es casi lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta de la ficha, esta de acá, ¿no ven? Pero esta la llena el enfermero, ¿ya? Este es del enfermero. Esto ya lo hemos explicado. La ficha de seguimiento, como les decía, por día necesitan poner qué cosas le han hecho. Por ejemplo, aquí no me han puesto qué antibiótico le han puesto, qué analgésico, qué antiinflamatorio, no sé. Y antes se usaba esta ficha de apoyo, antes, pero lo hemos llegado a resumir en el anterior semestre en esta zona, ¿ya? Porque es prácticamente lo mismo, la fórmula, ¿no? Si se dan cuenta, es lo mismo. Entonces, esto ya está fusionado acá, ¿ya? Ahora, si quieran utilizar como apoyo, ¿no? Yo sé que tal vez de una u otra manera van a llegar a tener este tipo de ficha, no me hago problema, ¿ya? Por ejemplo, acá, aquella vez lo rechacé. Era la primera hora, ¿no? Entonces, sí, ya sea. Lo que sí no está, digamos, en ninguna ficha es la fluidoterapia, ¿no? La fluidoterapia de mantenimiento, en caso de que exista fluidoterapia de reposición, ¿no? ¿Ve? Pérdidas activas, ¿no? Entonces, esto es igual importante. Ustedes ya se van a dar la forma de poderlo plasmar en una otra obra. Lo pueden hacer en un documento, como quieran, ¿ya? Pero si se dan cuenta es lo mismo. Y esto es lo que les debo yo pasar, ¿ya? Es el registro de monitoreo constante. Porque como les dije que es cada 2 a 3 minutos y en la hoja apenas hay unos 6 espacios, en 15 minutos ya se va a acabar, ¿no? Entonces acá llenan todo. Pero por ejemplo acá no me han llenado el reflejo palpebral, el reflejo mandibular, las frecuencias. Hay veces que sí, no se puede decir todo de una, entiendo. Pero por lo menos estos dos, claro, sí, sí o sí, ¿ya? Pero debería estar todo lo demás que les he mostrado. Porque yo sé que se puede, las condiciones dan si ustedes se organizan y se concentran. ¿Ya? Estas son sus tareas. No hay que ver. Pero acá vamos a ir con esto. ¿Por qué hay dos recetas? ¿Ya? Acá, eh, la primera receta consiste en la medicación que ustedes van a administrar de forma inyectable. ¿Ya? Normalmente su antibiótico, su analgésico, es un antiinflamatorio. En este caso el AINE es un analgésico más antiinflamatorio, es uno solo. Hay veces si usamos dipirona y dexa, ya son dos, ¿no? Entonces son distintos. Entonces, este es uno, obviamente para el dueño, para que sepa qué se le está poniendo, y otro para ustedes, ¿ya? Y como les dije, se administra durante ¿cuánto tiempo? 3 días. Pasan esos 3 días, ustedes deben realizar una receta de medicación. Acá se han equivocado. Debería ser el mismo principio activo de antibiótico que se está utilizando, ¿no ven? Entonces, pero la segunda receta, ¿de qué va? Va a dar una receta en función a que el dueño, tutor, pueda llegar a comprar un medicamento en suspensión o en comprimidos, dependiendo del peso del paciente. Normalmente en gatitos usamos suspensión, es decir, jarabes, ¿ya? Entonces esto se le da al paciente, él va a la veterinaria,
o alguna vez compran de su mano y realizan la pertinente aplicación de antibiótico después de ustedes inyectar. El mínimo de usar antibiótico constante deben ser 7 días. Entonces, si ustedes han puesto 3, ¿no? Unos 4 días más. O 3 más, porque recordemos que es el día 0, día de la cirugía. Pero hoy es día 1 de antibiótico. Y ustedes van a hacer 3 más. ¿No ven? ¿Hasta ahí cuántos días de antibiótico tienen? 4. ¿Cuántos días más serían? 3. Ahora yo les digo a los dueños que les den 4 días más. ¿Por qué? Porque el dueño es bien irresponsable. Y dice, 3 días, 2 días está bien. Puta, una huevada, ¿no? Entonces, mejor decirle 4 días para que cumpla por lo menos con 3. Se puede hasta 10 días, sin problema, no pasa nada. Pero el mínimo que yo quiero lograr obtener van a ser los 7 días, ¿no? Y por eso, o sea, va a haber dueños realmente buenos, pero algunos que son mecánicos. Entonces dicen, no, un día no vas a dejar aves. O hay veces que ni le compran. Entonces pasa, pero que ustedes den esto como su respaldo de cada uno es muy importante. Porque les dicen, no, pero es que yo les da la receta. Eso ya no podemos pues también comprárselo el jarabe al dueño. Escucha todo fácil que pueden llegar a querer. Y tampoco es el plan. ¿A ver? ¿Qué? ¿Les voy a mandar? Igual esto va a estar disponible acá. Pero no vale robarse ya, nada. Pero pueden verlo sin problema. Ya, esto es en relación a cirugías. A ver, vamos a ver algún caso clínico que yo me acuerdo. Axel-Orki, por ejemplo. Mi bracito ya no aguanta, voy a meter ese rato. No sé si... Este, por ejemplo, es un caso clínico. Este paciente tenía rinotraqueitis infecciosa felina. Entonces, no me acuerdo, creo que lo han encontrado en la calle. No sé, creo que era de vos. No me acuerdo. Pero, digamos, carato, lo de toda la vida. Y en los casos clínicos, por día se sacan fotos y se valora la evolución del mismo, cómo ha ido mejorando de acuerdo a la medicación. Si se dan cuenta, aquí tenía lagañas marcadas, ligera congestión en la nariz. Entonces, día a día, de acuerdo a la evolución de lo que vamos presentando, el paciente iba mejorando. Y el objetivo es ese, que ustedes vean que con su medicación y con sus manos pueden ser capaces de sacar adelante al paciente. Y él ahorita está feliz, tranquilo, descansado. Entonces, ahí donde está acá. No lo he puesto. Ya, aquí falta, por ejemplo, la fisiopatología. ¿No ven? Lo básico para tratar cualquier enfermedad, cómo actúa esta enfermedad en el cuerpo. Bien. No, esta es la... ¿Cómo iba mejorando el paciente? ¿No? Lleva a consultas, se procedía a hacer la anamnesis, ¿no? Todo por día, ¿no? Esta es su continuación de eso. ¿Cómo es la mejora? Pero en función de esa fisiopatología, nosotros realizamos una medicación. Y como dice acá, justificamos cada medicamento su aplicación. ¿Por qué habremos administrado romperidón ese rato? ¿Por qué hemos aplicado ranitidina? ¿Por qué hemos hecho la limpieza de lagañas, de la misma congestión nasal? ¿Cuál ha sido el motivo de uso de amoxicilina? Tal vez por qué no cefalexina. El coágulo max, ¿por qué hemos utilizado? ¿Por qué se utiliza ranitidina? Adrenalina hemos ido a utilizar, pero esto hemos utilizado en el caso de nebulizaciones. Entonces ya nosotros armamos conmigo o el doctor un diagnóstico, ¿no? En función al diagnóstico y los signos que llegamos a ver, nosotros establecemos el plan terapéutico. No lo hacen solos. Evidentemente ustedes pueden ya venir un poco mentalizados, buscar en internet y demás. ¿Saben que podría haber usado esto, esto, esto? ¿No ven? Y me dicen, no, sí podemos usar esto. Ya, sí, normal. Así.
Ahora, este semestre, por ejemplo, se logró comprar una máquina nebulizadora. Entonces, si llegan pacientes con trastornos respiratorios, están libres de hacer nebulizaciones ya sin oxígeno, porque la máquina empieza a nebulizar con suero, ustedes pueden traer sus broncodilatadores, eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, ¿ya? Y en este caso, evidentemente, ficha clínica, toda la valoración y demás. Lo bueno de este paciente es que ha accedido a estudios complementarios. Entonces, hemos hecho su hemograma pertinente y cuando se realizan exámenes complementarios se tiene que hacer la interpretación correspondiente por parámetro, ¿no?, de cada uno de los valores. Y en función a todo eso ya tener un pequeño resumen del hemograma. Hemos dicho, puede ser algo viral, entonces un hemograma nos basta y nos sobra, ¿no? No hemos querido meter todo. Evidentemente sería alguna química más, pero si sospechábamos de algo viral, ¿dónde vamos a ver más? En el hemograma, ¿no ve? Entonces, con eso. Y acá, por ejemplo, ellos tenían esta ficha de fluidoterapia. Voy a tratar de que me pasen. Sí, sí me pasan, les reboto. Y de esta manera ustedes pueden hacer. ¿Ya? Pero ustedes de igual manera tienen que ver la forma en la que van a emplear. Entonces, en esta ficha de fluidoterapia ellos ya tienen todos sus datos, ¿no? Tienen medicamentos, dosis y demás, ¿no? Las horas correspondientes. Y de igual manera, sí o sí, cualquier cosa antes de administrar debe tener visto bueno de mí o del doctor, ¿ya? Y lo mismo la ficha de seguimiento, ¿no? El tratamiento no era un día, eran días seguidos. Entonces, cada día, cómo ir evolucionando, cómo estaban sus constantes, una anamnesis pequeña, observaciones y demás. ¿Ya? Y en este caso, depende del caso clínico, tuvo sus recetas pertinentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos hecho una vaporización con manzanilla y eucalipto, y luego hemos comprado medicación. Ya estaba bien al tercer día, cuarto día ya estaba bien de los inyectables. Entonces, para no generar más estrés, le hemos dicho que vaya a su casa y le hemos dado medicación vía oral, porque ya tenía medicación inyectable amoxicilina ácido clavulano. Entonces, como les digo, tenemos que continuar los 7 días de preferencia. Le decimos 8 al leño porque sabemos que el dueño nos va a fallar. ¿No ven? Si cumple los 8, excelente, no pasa nada. Pero es por esa razón. ¿Ya? Dudas, consultas. Aquí, por ejemplo, están sus recomendaciones. Igual están en la receta lo que les voy a mandar. Lo mismo está. Pero estas son recomendaciones, por si acaso, de cirugía, de OVH y ORH. No son recomendaciones específicas de un caso clínico. ¿Ya? Varía obviamente las recomendaciones dependiendo de qué caso clínico lleguemos a tratar. ¿Dudas o consultas? ¿Nada? Yo sé que es una jodida tarea hacer todas estas cosas, pero lo que yo he visto y en mi experiencia, cuando hay problemas con el paciente, porque puede pasar de todo, chicos, de todo, la única cosa que les va a dar fe a ustedes va a ser esto. Cuando ustedes escriben y documentan todo lo que hacen, e incluso han visto, ¿no?, la justificación que estamos realizando con literatura, nadie nos puede decir nada de lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido, ya nosotros nos defendemos y tenemos ya un criterio médico a partir de la literatura de por qué hemos hecho las cosas. Sé que es jodido, que es mucha que flojera, así, tanta tarea, así, yo sé, porque yo decía eso, pero es importante, ¿no? Y yo no quiero tener problemas con ningún dueño, porque al final no van a ir, digamos, con ustedes, va a ir conmigo o con el doctor, ¿no ven? Y yo voy a decir, ¿ya dónde está su ficha? Pucha, carátula, no sé, ¿no? Entonces, no lleguemos a eso, tratemos de tener las cosas ordenadas para que todos podamos trabajar sin ningún problema, ¿ya? ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Entonces, eso sería, chicos. Esto de acá lo voy a dejar acá para los que quieran revisar, ¿ya?